Lorena González, directora de Fundeco. Bueno, mi pregunta es cómo vienen trabajando desde la Fundación y si ves que realmente se pueden lograr avances, fundamentalmente como el que tuvieron hoy y con la convocatoria que tuvo hoy este evento. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí, desde la Fundación venimos trabajando desde el 2015, o sea, constituido, si bien venimos de una experiencia organizativa y de una experiencia en el movimiento de mujeres, nos constituimos como fundación en el 2015, es una fundación que impulsa a Victoria Donda, si bien ella es diputada y es una mujer reconocida en el ámbito de la política institucional, digamos, pensamos la fundación en un año tan importante como el 2015, donde el movimiento de mujeres se mostró en la calle a partir de un reclamo fundamental, digamos, que fue visibilizar una de las más crueles de las violencias, que es la violencia física, el femicidio, en un año donde además empezaba un nuevo gobierno. Este movimiento de mujeres impulsó una cantidad de reclamos, puso en la sociedad, instaló una agenda respecto de una cantidad de demandas que tenía que ver no solo con la violencia, sino con el acceso a derechos, con la igualdad, y nosotros en la Fundación venimos empujando esa agenda. O sea, trabajamos específicamente en ir a por más allá, digamos, de los derechos ya conquistados por las mujeres a lo largo de tantos años de lucha, sino por todos esos ámbitos donde todavía, digamos, los derechos de las mujeres y las violencias no son visibilizados, son naturalizados, es decir, donde nuestra sociedad todavía, digamos, sigue siendo patriarcal y no ha podido repreguntarse acerca de cómo ejercemos determinadas prácticas. Bueno, la política llegó, digamos, a la Fundación, esto de pensarnos las mujeres y el espacio político, llegó a la Fundación 2 años después, digamos, de la mano de esta ampliación de la agenda de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, empezamos a pensar por qué la participación y el ámbito de la política no estaba tan cuestionado como ya otros ámbitos, digamos, veníamos trabajando desde hace años. Así que bueno, empezamos a trabajar en esto, empezamos con una, como les contaban las chicas recién, con algunas indagaciones, con una investigación exploratoria, y hoy ya podemos tener este instrumento que para nosotros es muy importante, nos da mucho orgullo, fundamentalmente porque entendemos que es un aporte para la organización de las mujeres, para los partidos políticos y la organización de las mujeres en el ámbito político. Un manual para entender, para repensar no solo la violencia, sino también empezar a pensar el poder. O sea, cómo las mujeres, cómo el feminismo va a pensar el poder y la política como un espacio fundamentalmente libre de violencia donde haya lugar para todos. Karina Yumato, bueno, no son las reglas, es violencia, es el libro que presentaron, una investigación que trata, bueno, sobre los hechos de violencia que suceden en el ámbito político. Sí, sí. Lo hicimos a partir de una encuesta que hicimos a 517 mujeres participantes de diferentes ámbitos, de la política sindical, organizaciones sociales y otro tipo de ámbitos. En el año 2018 es la sistematización de esa encuesta, el libro, que estamos presentando en diferentes ámbitos, porque nos parece que es importante para empezar a pensar en otra política, una política donde se despatriarcalice un montón de prácticas, donde sea un lugar cómodo y habitable para mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, para que justamente podamos llegar a los lugares de conducción y de decisión, y para eso la violencia machista es necesario visibilizarla, porque necesitamos espacio libre de violencia para poder empezar a ocupar esos lugares. ¿Cuál es la importancia entonces de justamente eliminar estos pactos de silencio que a veces existen dentro de estas instituciones? Y es importante porque nosotras justamente estábamos discutiendo con las compañeras que acá nos compartieron algunas experiencias, en qué estrategias podemos empezar a pensar colectivamente entre las mujeres y las disidencias para empezar a quebrar estos pactos que aparte a veces existen en los partidos, en los espacios. Esto es lo que se dice en las corporaciones políticas. Empezar estrategias de redes, lo que decimos las redes sororas, entre compañeras y compañeros de diferentes ámbitos de la política y también con otros ámbitos, las periodistas, las actrices, como decía Agustina, otros espacios que puedan ayudarnos a visibilizar estos pactos, a visibilizar estas problemáticas que a veces es muy difícil poderlo resolver en el ámbito de la política. Y sí, esas voces las pueden llevar otros actores y así quebrarlos, porque los compañeros no van a tener otra que dar nota de esta situación. Agustina, ¿cuáles son algunas de las situaciones que se puede llegar a ver y que existen hoy en día en estas instancias, en estas instituciones?
Nosotros decimos que la violencia machista en la política se expresa en diferentes tipos y en diferentes manifestaciones. Esas manifestaciones van desde la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia física y la violencia sexual, que cada una adquiere manifestaciones específicas para el ámbito de la política. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la violencia psicológica, todo lo que tiene que ver con bromas y comentarios misóginos que buscan en última instancia deslegitimar a la mujer como actor político y socavar su capacidad para poder ejercer sus derechos políticos de participar y ser elegida. En el ámbito de lo simbólico podemos encontrar hoy a las redes sociales como uno de los ámbitos donde esa violencia simbólica toma mayores envergaduras. Parte de nuestro trabajo tiene que ver hoy también en un monitoreo de las redes sociales hacia las candidatas que fueron parte de todo este proceso electoral, cuáles fueron las diferentes manifestaciones que sufrieron en las redes sociales, donde hoy se convierte en una nueva plaza pública que permite que emerjan ese tipo de manifestaciones. Lo más importante para nosotras es que de nuestra investigación se desprende que el 90% de las mujeres sufrió alguna vez en su vida política algún tipo de violencia machista, y eso es para nosotros un dato muy importante porque nos llama a la reflexión y nos llama a la necesidad de pensar estrategias de intervención, porque en definitiva lo que necesitamos es garantizar a todas las mujeres y diversidades un ejercicio de sus derechos políticos libre de violencia. A raíz de bueno, los diferentes movimientos, los diferentes avances que ha tenido la búsqueda del movimiento feminista o el movimiento de mujeres, ¿pensás que se puede erradicar de una vez por todas estas situaciones que no solo le hacen mal a la mujer, sino a la sociedad en sí? Sí, totalmente. Creo que hoy la coyuntura y todo el proceso de visibilización que adquirió el movimiento de mujeres en la Argentina es una ventana de oportunidad para empezar a discutir estos fenómenos, estas problemáticas, y que efectivamente ponen en discusión en la escena pública diferentes tipos de violencia que sufrimos las mujeres, donde la violencia en el ámbito político es una violencia muy importante para adquirir, porque en definitiva es lo que a nosotros nos va a permitir poder llegar a más cargos, a lugares de decisión y poder impulsar una nueva forma de hacer política. Florencia Robeto, bueno, una presentación del libro con una temática importantísima, dada también la coyuntura actual. Exactamente, estamos presentando el libro No son las reglas, es la violencia, que es una investigación que hicieron las compañeras que vinieron de Buenos Aires, que fue financiada por la Fundación Fundeco y la Fundación Frederick Ebert. Ellas son del Observatorio Julieta Lanteri, que es una de las sufragistas de principios del siglo, que luchó precisamente porque las mujeres pudiéramos votar. Pensemos que hace bastante poco tiempo, en términos históricos, que las mujeres votamos, y hoy estamos discutiendo no solo la política en sí, los temas que nos importan, sino además cómo se hace política. ¿Cuáles son las situaciones que se viven dentro del ámbito político y bueno, también desde los derechos que tienen, como vos decís, hace muy poco en relación a la historia las mujeres? En este momento, y lo que las compañeras vinieron a presentar muy bien y nos sirve también para pensar no solo el ámbito de la política, sino todas las instituciones, es el menosprecio a las compañeras que llegan a lugares de decisión. En general, los roles asignados en esos lugares de la política, que son en general los roles que tienen que ver con las tareas de cuidado administrativas, en la cosa más importante, en la rosca, en la mesa de toma de decisiones, las compañeras en general son excluidas, y básicamente porque eso se tramita entre varones, con complicidades machistas, en horarios en que las mujeres en general, que hemos sido madres, no podemos, porque son por la noche, en asados, en las cervezas, después de la actividad que se organizó, y eso a nosotras nos excluye, pero a su vez también cuando estamos en esos lugares no se nos escucha o no se nos cita. Se cita a un varón que ha dicho lo mismo que nosotras después que nosotras, pero a nosotras se nos ha dejado en silencio. ¿Cuáles son algunos de los recursos que se pueden utilizar frente a estas situaciones? Y bueno, que seguramente lo debatieron hoy acá. En principio visibilizarlo, como hace esta investigación, nominarlo, visibilizar las formas de violencia simbólica, de violencia verbal, de violencia económica que hay en el ámbito de la política. Después también organizarnos entre nosotras y también convocar a los varones precisamente para poder deconstruir las formas en las que hacemos política, que nos dejan en lugares de mucho menos importancia a las mujeres, que nos infravaloran, que nos minusvaloran,
poder pensar nuevos pactos para hacer política, nuevas formas de construcción, que incluyan nuestras problemáticas, que las pongan en el centro de la escena, que incluso pongan la violencia dentro de la política en el centro de la escena, porque creemos que desmontando esas formas vamos a poder construir mejores formas de hacer política. A raíz de los avances que se han dado en el marco legal, social, se puede decir político de alguna manera, ¿pensás que son visibles a esta altura estas situaciones y pensás, por otro lado, si se puede erradicar? Sí, estamos discutiendo paridad en los gabinetes, paridad en las listas, paridad en los gabinetes, ya no nos conformamos más con el cupo, eso ya quedó saldado hace mucho tiempo, sabemos que necesitamos estar en paridad en todos los ámbitos e incluso en algunos ámbitos donde, por ejemplo, se trabajan políticas específicas para las mujeres y las disidencias, ser mayoritariamente mujeres, porque también tenemos la experiencia para poder abordarlas. También estamos discutiendo cupo trans, cupo traba trans en todos los ámbitos. Entendemos que el cupo es una medida afirmativa, lo que tenemos que hacer es que las compañeras trabas, trans, no binarias se incorporen cada vez más a la política, participen de todo el proceso político y tomen las decisiones en los lugares de relevancia. Todos esos han sido sin duda avances, no obstante hay una forma estructural en la que se construye los espacios políticos desde los partidos a los escenarios de legislación, ejecutivos, que son profundamente masculinos, que necesita que lo revisemos todos y que necesitamos fundamentalmente que los varones los revisen, que los varones desconstruyan y depongan sus privilegios en esos lugares.